Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es para mí un grato placer hacerles llegar un cordial saludo a la distancia, esperando que siempre se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a avanzar el tema número 5, que titula Las citas textuales según el sistema APA. Este es un tema que complementa al tema número 4 que titulaba Las referencias bibliográficas. Y bueno, vamos a continuar con el mismo sistema, el sistema APA. Es uno de los sistemas más conocidos y más utilizados a nivel nacional. Y bueno, para ustedes es mucho más sencillo trabajarlo porque sus reglas están bien estipuladas. Prepárense, pónganse cómodos y vamos a empezar este nuevo tema. Empecemos por saber por qué hacer una cita, por qué citar. Empecemos por conocer este detalle. Porque cada vez que utilizas ideas de otros autores, debes darle crédito a estas ideas. Es decir, cada vez que nosotros ingresamos a internet, ingresamos o buscamos en un libro alguna información, todo aquello que está en internet, todo aquello que está en los libros, las revistas, los periódicos, tienen un autor. Alguien lo ha trabajado, alguien lo ha subido, alguien lo ha hecho. Entonces, esas ideas no nos corresponden a nosotros, tienen un autor propio, tienen un dueño. Por lo tanto, cada vez que utilizamos la información de estos otros autores debemos darle crédito a sus ideas. En otras palabras, citar a un autor significa darle crédito a su idea, darle crédito a su forma de pensar o a sus frases, ¿no? Por ejemplo, si agregas una frase de cualquier persona reconocida en tu campo de investigación, debes citar el autor original. Como les digo, todo lo que bajamos de internet, todo lo que consultamos en libros, periódicos o revistas, e incluso en películas o videos, tiene un autor, ¿no? Tiene un autor propio. Si no realizaras las citas correspondientes, nosotros como personas nos estaríamos convirtiendo en plagiadores, ¿no? Podríamos ser acusados de plagio, lo que puede tener consecuencias tanto académicas como jurídicas. En nuestro país y en todos los países hay normas, hay leyes que respaldan el derecho de autoría. Por lo tanto, hay normas que penan, que condenan el plagio, ¿no? Plagio es robar o usar ideas de otras personas, de otros autores, sin el respectivo reconocimiento, en este caso a través de citas, o sin el respectivo permiso de estos autores, ¿no? Y podemos tener problemas incluso jurídicas, ¿no? Por problemas con las leyes de nuestro país. Por otra parte, si estamos, por ejemplo, estudiando en una universidad, en un colegio o en alguna institución, el plagiar, el robar ideas, el copiar de otros autores y no citarlos, no darles el crédito necesario a estos autores, podríamos sujetarnos a serias sanciones, por ejemplo, como la reprobación de una defensa de tesis, de una defensa de proyecto, podríamos reprobar, o simplemente nos podrían expulsar incluso por cometer este tipo de acciones, ¿no? Entonces es importante citar y reconocer a los autores sus derechos, ¿no? Darle crédito a lo que ellos han hecho, han escrito en sus libros, en sus páginas web, en internet o en cualquier otro sector u otro sitio. Por eso es importante citar a los autores, es reconocer su trabajo. ¿Qué es una cita textual? Ahora veamos o definamos qué es una cita textual o a qué hace referencia. Una cita es una expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o su fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto y las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. En el caso de que la fuente citada no tenga fecha o no tenga un año de publicación, se debe colocar lo que ustedes ya saben, S.F. que significa sin fecha. Muy bien, una cita textual es básicamente una especie de copia literal, tal cual, ¿ya? De algún texto, de algún párrafo, ¿ya? Que está plasmado en una página web, en un periódico, en un libro, en una revista, ¿no? En cualquier tipo de soporte, pero el detalle es que se copia
literal, tal cual se encuentra en el fragmento o en la porción de texto que yo quiero usar y que va a apoyar de alguna manera lo que yo estoy argumentando en mi propio texto. Una cita textual es un apoyo, es un refuerzo a lo que yo estoy argumentando, explicando, detallando en mi propio texto. ¿Ok? Entonces es una expresión parcial de ideas de otros autores, de otras fuentes. ¿Listo? Y en el sistema APA, por ejemplo, te permite, si tú no quieres copiar todo un párrafo y te sirve solo una porción de un párrafo, pero más abajo hay otra porción en el mismo párrafo, entonces tú puedes usar entre paréntesis los puntos suspensivos, indicando que estás suprimiendo algunas ideas, algunas palabras del texto y puedes continuar después del paréntesis escribiendo las ideas, ¿no? Del mismo autor, del mismo párrafo, del mismo libro, de la misma fuente. ¿Ok? Y en el caso de que no se tenga la fecha o el año de publicación del libro, de la página web de la cual tú estás copiando o transcribiendo, entonces no hay ningún problema, se coloca SF. Esto ya lo hemos avanzado, lo hemos visto en el tema de las referencias bibliográficas. Aquí te voy a presentar un ejemplo de cita textual, presta mucha atención. Dice, el conocimiento científico es el conjunto de hechos verificables y sustentados con evidencias recogidas por las teorías científicas y, de igual forma, el conocimiento científico se logra mediante un complejo esfuerzo social y proviene del trabajo de muchos artesanos en su especial interacción con el mundo de la naturaleza. Rabbits, 1971, en la página 81. Muy bien, esta es una cita textual. Como te dije hace un momento, la cita textual lo único que hace es reforzar lo que tú estabas argumentando, es complementar a tus ideas en tu propio texto. Cada vez, por ejemplo, que en el colegio te mandan a realizar un informe para alguna exposición, lo que te están mandando es hacer un texto, ¿no? Un texto que va a brindarle un informe de todo lo que tú vas a exponer o vas a explicar durante el proceso de tu exposición. Entonces se supone que ese informe debe estar redactado con tus propias palabras, apoyado y respaldado por citas textuales, ¿no? Esa es la idea de un informe. De igual forma, si te mandan a trabajar un ensayo, recuerda que en un ensayo presentas tus propios argumentos sobre un tema, pero también tus argumentos pueden estar respaldados por citas textuales de otros autores que apoyan, que refuerzan lo que tú estás diciendo. Si te mandan a hacer una tesis, un proyecto, de igual forma, puedes respaldarte en citas textuales. ¿Listo? Esto con la idea de que tus argumentos, lo que tú vas detallando en tu propio texto, eh, tenga mayor realce, mayor peso, mayor credibilidad. ¿Listo? Para eso sirven las citas textuales. Y bueno, en este ejemplo que acabas de ver y acabas de escuchar, te puedes dar cuenta que te he marcado las letras con color negro, rojo y azul. Lo que está marcado con las letras con color negro son las ideas mías como autor de mi texto, de este texto. En este párrafo entonces, en la parte con las letras negras son mis ideas, ¿ya? Son mis palabras. Yo he redactado aquello. Ya lo que está con rojo, las letras en color rojo, esas ya no son mis palabras, no son mis ideas, sino esa es una cita textual sacada de alguna fuente, sacada de algún libro, sacada de alguna página, ¿ya? Esas son ya palabras no mías, sino de otra persona. Por lo tanto, todo lo que está en rojo va a reforzar lo que yo ya he dicho, lo que está con palabras de color negro, ¿ya? Es un refuerzo a lo que yo estoy diciendo. Yo empecé hablando del conocimiento científico y lo que está en rojo continúa hablando también del conocimiento científico, ¿ya? Continúa profundizando lo que yo he dicho o respaldando lo que yo acabo de decir arriba. Si se pueden dar cuenta, aparece entre comillas. No se olviden, una cita textual va a aparecer entre comillas y ahí está entre paréntesis los puntos suspensivos, que quiere decir que hay más texto, solo que yo no he copiado más texto porque no me pareció relevante la información, entonces hasta ahí he cortado, pero eso indica que en el texto original continúa la información o continúa el párrafo.
Y con letras azules entre paréntesis, fíjense, he colocado el apellido del autor, el primer apellido, Ravets, coma, el año de publicación del libro del cual saqué yo esta cita, 1971, coma, y la página donde me encuentro yo esta cita textual, página 81, cierro paréntesis, punto. Esa es la forma de trabajar una cita textual. Ahora vamos a presentarles a ustedes los tipos de citas textuales y en esta oportunidad quiero hacer hincapié en que voy a mostrarles solo dos tipos de citas textuales, a pesar de que existen muchas más. Cualquier maestro de otras áreas a lo mejor les enseña o les explica otro tipo de citas textuales, pues no vayan a creer de que solo son estas dos únicas las que yo les voy a presentar, sino que pueden existir muchas más. Hay muchas más formas de trabajar citas textuales, otros sistemas también de trabajo de citas textuales, pero las dos que yo les voy a presentar a continuación son las más usadas, las más conocidas, de hecho las que van a emplear siempre en cualquier tipo de trabajo, ¿ya? En cualquier proyecto, cualquier tesis, cualquier tesina, ¿no? Cualquier monografía, ensayo, informe, ya estas son las citas más empleadas y las que van a usar ustedes el próximo año cuando trabajen o diseñen proyectos. Número 1, se tratan de la cita textual de menos de 40 palabras, también conocidas como citas textuales cortas. El único requisito aquí es que tengan 40 palabras como máximo y de ahí a menos, de 40 a menos palabras, ¿ok? Esas son las citas textuales de menos de 40 palabras, también llamadas cortas. Dentro de esta categoría nos vamos a encontrar dos subcategorías. Cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el texto y otra cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el autor. Estas dos subclasificaciones nos vamos a encontrar dentro de este tipo de citas. Número 2, cita textual de más de 40 palabras, también conocidas como citas textuales largas, ¿ya? Y de igual forma nos vamos a encontrar en sus dos variantes, con énfasis en el autor y con énfasis en el texto. ¿Listo? Dos subvariantes o dos variantes de la cita textual de más de 40 palabras. El requisito de estas citas largas es que tengan 41 palabras hacia adelante, ¿ya? Más de 41 palabras, mientras que las cortas deben tener máximo 40 y de ahí a menos palabras. Estas dos formas de citas textuales son las que voy a explicarles a continuación. No se olviden que pueden existir más tipos de citas textuales, ¿ya? Va a depender del sistema que trabajen, va a depender del maestro, del mentor, del tutor que tengan como asesor para trabajar, por ejemplo, un proyecto, una tesis, ¿no? Va a depender del formato que te presenten o te den para trabajar. Sin embargo, estas dos citas están amparadas bajo el sistema APA y son las más usadas o las más empleadas dentro de trabajos que ustedes ya realizan, como por ejemplo ensayos, artículos de opinión en algunos casos, monografías, ¿no? En esos casos. Y el próximo año trabajarán proyectos y es donde van a emplear este tipo de citas. Bien, continuemos viendo entonces. Vamos a ver ahora la cita textual de menos de 40 palabras, llamadas también citas cortas. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, es decir, de 40 a menos, se escribe de manera inmersa o aparece dentro del texto que yo estoy realizando, que yo estoy argumentando o trabajando. Esto va entre comillas, sí o sí debe usarse comillas para las citas textuales cortas, ¿ya? Luego van todos los datos entre paréntesis. Estos datos son el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. Finalmente se escribe un punto después de finalizar la cita. Después de colocar todos los datos, cierro paréntesis y debo colocarle un punto, cerrando así toda la cita textual corta. Veamos la cita textual corta con énfasis en el texto. ¿De qué se trata esto? Aquí les presento. Esto es un párrafo completo
y que lo he sacado como ejemplo para mostrárselos a ustedes de qué manera o de qué forma se trabajan las citas textuales. En este caso, con énfasis en el texto, una cita textual corta. Ya les dije hace un momento, lo que aparece con color negro, las letras que aparecen de color negro, son las palabras, ¿ya? Que son mías, de mi autoría, de mi creación, es decir, forma parte de la argumentación que yo hago. Y lo que aparece con las palabras que aparecen con letras de color rojo ya no son mías, sino más bien son prestadas de otro autor que habla de lo mismo que yo hablo en las palabras de color palabras que tienen letras de color negro y que refuerzan lo que yo estoy diciendo, que fortalecen lo que yo estoy diciendo. ¿Listo? Esa es la cita textual que yo he copiado tal cual, literal, de otro texto. ¿Listo? Y en azul, en palabras de color azul aparecen las referencias, ¿no? El apellido, el año y la página del autor. Bien, veamos. En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Bien, eso es creación propia, eso es de autoría propia, es mi argumento, ¿ya? Se nota que este párrafo forma parte de un informe, en un informe que nos piden clásico en el colegio, entonces yo estoy haciendo mi informe sobre la materia o el electrón, ¿no? O sea, tiene que ver con aquello. Entonces, yo ya he argumentado y debo copiar una cita que fortalezca lo que yo estoy argumentando. Esto significa que, en cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo. En cierto sentido, hay una madeja de entrelazamiento que conecta confines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros. Bien, esto que acabo de leerles está con letras de color rojo, está entre comillas, no se olviden, la cita textual corta o de menos de 40 palabras siempre aparece entre comillas, no se olviden. En el centro ustedes han podido apreciar entre paréntesis 3 puntos suspensivos y después de esos paréntesis se sigue escribiendo la idea, ¿no? Eso quiere decir que ahí se ha omitido información que no era relevante, que no era necesario copiar y por eso se ha eliminado. Por eso se coloca paréntesis y puntos suspensivos y luego se continúa escribiendo la idea. Se cierran comillas, se abre paréntesis con las letras de color azul. Fíjense ahí, se coloca el apellido del autor, Kaku, coma, el año de publicación el libro de donde saqué esta información, año 2009, coma, la página es 90, de esa página saqué esta cita textual. Entonces, hasta ahí podemos apreciar todo lo que implica una cita textual corta. Si ustedes cuentan las palabras que aparecen de color rojo, se van a dar cuenta que hay exactamente 40 palabras. Recuerden que ese es el requisito para una cita textual corta. Además, fíjense que la cita textual está pegada a toda la información que yo he ido narrando, describiendo, argumentando. Es decir, no se separa, continúa, está inmersa, está metida dentro del texto que yo he estado realizando. Luego de los datos que he colocado, Kaku 2009, página 90, se cierra paréntesis, punto, y yo puedo seguir argumentando continuando el párrafo. Cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas mecanocuánticamente, el concepto de que las partículas tienen una conexión profunda que las vincula. Ahí está, eso ya vuelve otra vez a formar parte de mi argumento personal, de lo que yo estoy informando ahí. Y fíjense que la cita textual ha quedado al medio de todo un párrafo construido con mis ideas y reforzada esas ideas con las palabras de otro autor. ¿Listo? Esa es una cita textual. Esta es la forma en la que se debe meter el copie literal de ideas de otro autor. Aquí sí se te permite copiar tal cual de otro autor, pero haciendo figurar el autor, el año de publicación de su libro y la página, ¿no?, de la cual se extrajo esta información. Bien, esta es la cita textual corta de menos de 40 palabras con énfasis en el texto. Es decir,
primero se pega el texto, se copia el texto del autor, de otro autor, pegado a lo que yo estoy argumentando. Y después van los datos y puedo continuar redactando o argumentando yo. Veamos ahora una cita textual de menos de 40 palabras o cita textual corta pero con énfasis en el autor. Hace un momento era con énfasis en el texto. Fíjense, es la misma información que acabo de leerles hace un momento en la cita textual con énfasis en el texto, solo que aquí ya vamos a trabajar con énfasis en el autor. Fíjense. En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Punto. Fíjense que aquí, cuando hacemos alusión a cita con énfasis en el autor, ya coloco por delante el apellido del autor, entre paréntesis el año. Fíjense, KQ 2009 afirma. ¿Listo? Eso quiere decir con énfasis en el autor, es decir, que hago aparecer primero el apellido del autor y el año de publicación de su libro. Y luego afirma dos puntos, comillas, sí o sí debo sacar comillas, ¿ya? Esto significa que en cierto sentido, y copio todo el texto que yo necesito para reforzar o fortalecer las ideas que yo ya he escrito y he plasmado previamente y que voy a seguir escribiendo después de la cita. ¿Listo? Cuando termino de copiar la cita, cierro con comillas y coloco página 90. ¿Listo? El número de página de la cual yo he extraído, he sacado el texto que he copiado. Y después le coloco un punto y puedo seguir escribiendo mis palabras, mis ideas, mis argumentos que tengan que ver o que tengan relación con todo el párrafo ese que ya he redactado arriba. Ya forma parte del mismo párrafo. Todo esto es un solo párrafo, solamente que les estoy mostrando la cita textual con énfasis en el autor. Fíjense, aparece primero el apellido del autor, el año entre paréntesis, luego la cita textual tal cual copiada entre comillas, perdón, y después va entre paréntesis la página, ¿no? La página de la cual se extrajo y listo, ya se ha copiado tal cual la cita textual que se quiere, pero esta vez con énfasis en el autor. Cuando es con énfasis en el autor, siempre se cita el apellido del autor arriba, el año de publicación y luego la cita textual. Y cuando es con énfasis en el texto, primero se copia la cita y al final de la cita se colocan los datos, ¿no? El apellido del autor, el año y la página. ¿Listo? Esa es la diferencia entonces entre las citas textuales cortas con énfasis en el texto y las citas textuales cortas con énfasis en el autor. No se olviden que es corta porque si ustedes cuentan las palabras dentro de esta cita también van a darse cuenta que hay 40 palabras, ¿no? Los signos de puntuación no se toman en cuenta, solo las palabras. ¿Listo? Para que sea corta debe tener 40 palabras o menos. Y siempre usan comillas, no se olviden, los datos siempre van en paréntesis, entre paréntesis, ¿ya? A menos que sea con énfasis en el autor, entonces sale el apellido del autor fuera del paréntesis y se coloca antes de la cita. Esa es una diferencia, ¿ok? Y no se olviden que las citas textuales cortas van pegadas dentro de mi párrafo, dentro del párrafo que yo estoy narrando. Esta cita está pegada a la información que yo estoy brindando con mis propias palabras, ¿no? Forma parte del mismo texto, del mismo párrafo que yo estoy armando o argumentando. Bien, esas son las citas textuales de menos de 40 palabras, también llamadas citas textuales cortas. Ahora pasemos a ver la cita textual de más de 40 palabras, también llamadas citas textuales largas. Cuando la cita tiene más de 40 palabras, se escribe fuera del texto, es decir, no forma parte del párrafo del cual yo estoy narrando, argumentando, sino más bien se coloca en otro párrafo especial y aparte. No va entre comillas, sino más bien se aplica sangría. ¿Listo? No se colocan comillas, sino más bien se aplica sangría al texto que se va a copiar o al texto que se está copiando como cita textual. ¿Listo? Se aplica sangría a toda la cita. Ya en el anterior tema vimos qué es la sangría o de qué se trata la sangría. Simplemente es darle un espacio en el margen
izquierdo, ¿no? Se le debe dar un espacio y debe quedar un poco más centrado hacia la derecha, ¿no? Entonces esa es una sangría. Se escribe punto después de finalizar la cita y finalmente entre paréntesis van todos los datos que se deben recabar, por ejemplo el apellido del autor, el año de la publicación y la página o el número de página de la cual se está extrayendo el texto como cita. ¿Listo? Hay una leve variación acá, un nuevo orden de los elementos que componen la cita, y no se olviden que para que sea una cita textual larga debe tener de 41 palabras a más, ¿no? Siempre de 41 o de 40 a más, ¿ok? Siempre. Bien, no se usan comillas ya en este tipo de citas, no se olviden ese elemento, sino más bien se aplica sangría y la cita no forma parte del párrafo anterior o del párrafo que tú estás narrando, describiendo, argumentando, sino más bien forma un propio párrafo único. ¿Por qué? Porque las palabras que componen estas citas ya pueden formar o armar un párrafo aparte. ¿Listo? Sin embargo, la cita debe seguir reforzando a lo que tú has dicho arriba y a lo que vas a continuar diciendo más abajo en otros párrafos. ¿Listo? Recuerden que una cita es un refuerzo a lo que tú estás argumentando. ¿Listo? No se olviden de aquel dato. Muy bien, ahora les voy a presentar una cita textual larga con énfasis en el texto. Voy a usar la misma información manejada o trabajada en las citas textuales de tipo corta, pero aquí ya vamos a ver la estructura de una cita textual larga, es decir, de más de 40 palabras. En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente a otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Bien, hasta aquí ese párrafo me pertenece, es de autoría mía, no he copiado de ningún otro texto, por lo tanto ese párrafo es mi argumento. Ahora yo necesito una cita textual larga para fortalecer o reforzar lo que yo estoy argumentando en ese párrafo. Entonces voy a agarrar un libro de Kaku y voy a copiar un fragmento, un párrafo, ya una cita de este autor que haga el refuerzo a lo que yo estoy diciendo, y en este caso lo he colocado aquí, esa cita con letras de color rojo. Es la misma cita, solamente que he añadido algunos elementos más para que tenga más de 40 palabras. Y dice, esto significa que en cierto sentido lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo, puesto que nuestras funciones de onda estuvieran entrelazadas en el comienzo del tiempo. En cierto sentido hay una madeja de entrelazamiento que conecta con fines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros. Bien, si ustedes cuentan palabra a palabra, se van a dar cuenta que hay más de 40 palabras que forman esa cita textual. Y fíjense también, forma parte de otro párrafo, un párrafo aparte, pero que va a reforzar a los párrafos anteriores o al párrafo anterior que viene argumentando. Al finalizar la cita debo colocar un punto, abrir paréntesis, colocar los datos como el apellido del autor, coma, el año de la publicación, coma, y la página o el número de página de la cual he extraído el texto, y cerrar el paréntesis. Esa es la forma de trabajar citas textuales de tipo larga. Y no se olviden, ahí les he marcado con una flechita ese espacio que queda en el margen izquierdo. Ese espacio es la sangría. A todo el párrafo de la cita textual larga yo debo colocarle sangría. Ese espacio es la sangría. Ya vimos este punto de la sangría en el tema anterior cuando hablábamos de referencias bibliográficas. No se olviden que en el teclado encontramos la sangría en una tecla que tiene dos flechas opuestas. ¿Listo? Solamente se le da clic ahí y automáticamente se coloca la sangría en tu texto. Muy bien. Luego, fíjense, queda un espacio entre la cita textual y el siguiente párrafo que yo voy a escribir, y más abajo puedo seguir escribiendo entonces mis ideas. Cuando las partículas tienen esta relación se dice que están entrelazadas mecanocuánticamente, el concepto de que las partículas tienen una conexión profunda que las vincula. Bien, ahí he continuado argumentando
referido al párrafo como cita textual que he copiado de Kaku y apoyando a lo que yo ya dije arriba en el anterior párrafo que era de mi autoría propia. ¿Puedo seguir copiando más citas textuales más abajo? Sí, puedes seguir bajando o copiando del mismo autor o de otros autores más citas, pero no te olvides que no se trata de que todo tu ensayo, todo tu informe o todo tu proyecto copie todo de internet, ¿no? Copiar todo de internet de una página web o copiar todo de un libro. No, tienes tú que argumentar tu texto, tienes que presentar argumentos, tienes que narrar, tienes que describir tú con tus propias palabras e ir colocando citas textuales que fortalezcan tu argumento. Esa es la idea de trabajar estos textos, ¿ya? Todos los textos se trabajan así, los textos de tipo científico se deben trabajar sí o sí de esta manera con respaldo y no ir y sentarte a internet, entrar a una página web y copiar y pegar todo tal cual. No, esa no es la forma de trabajar estos textos, sino la forma correcta es de pasarlos con citas textuales copiadas tal cual, pero debe haber argumentación tuya, sí o sí. ¿Listo? Entonces esta es la forma de trabajar citas textuales de tipo larga con énfasis en el texto. Fíjense, aparece primero en la cita textual después de haber argumentado tú tu párrafo previo. Y después de la cita textual aparece entre paréntesis los datos, apellido del autor, año de publicación, página de la cual extrajiste esa cita y luego puedes continuar argumentando. No te olvides que este párrafo que tiene que ver con la cita textual debe tener sangría, es el espacio que se coloca al margen izquierdo. ¿Listo? Esa es la sangría. Muy bien, ese es un ejemplo de cita textual larga con énfasis en el texto. Ahora veamos una cita textual larga pero con énfasis en el autor. Es la misma información, otra vez, no se olviden, es la misma información, solo que un par de elementos solamente cambia de orden, de lugar, nada más. Fíjense, en ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Punto. Kaku 2009 afirma. ¿Se dan cuenta? Ahí aparece la introducción a la cita. Eso es ya con énfasis en el autor, porque lo que primero hago aparecer o prevalecer en esto es el autor. ¿Listo? Y va pegado al párrafo argumentativo tuyo, al párrafo que estás presentando tú, el párrafo que tiene tus ideas. ¿Listo? Afirma 2 puntos y copio la cita textual. No se olviden que esta cita textual no lleva comillas. ¿Listo? Por el contrario, lleva sangría. ¿Sí? Sangría es la característica principal de esta cita textual y la sangría, recuerden que es el espacio que se coloca a toda la cita en el margen izquierdo. ¿Listo? De tu texto. Muy bien. Copio toda la cita, coloco un punto a la cita y después abro paréntesis y coloco la página de la cual extraje, el número de página de la cual extraje este texto, esta cita. ¿Listo? Y ahí acaba la cita textual y puedo continuar el siguiente párrafo escribiendo o argumentando yo con mis propias palabras. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos énfasis en el autor, recuerden que en el párrafo previo a la cita yo menciono el apellido del autor y coloco el año entre paréntesis. Si no tuviera año de publicación, recuerden que se coloca S.F. que significa sin fecha. ¿Listo? Ya eso lo vimos en el anterior tema de referencias bibliográficas. Bien. Entonces, esta es una cita larga con énfasis en el autor. Recuerden que para trabajar una cita textual larga debe sí o sí tener más de 40 palabras y se debe colocar en un párrafo aparte a tus párrafos que tú venías narrando, argumentando, ¿no? Recuerden que la cita de alguna manera va a reforzar o va a apoyar lo que tú estás argumentando en tus párrafos previos a la cita y en los párrafos posteriores a la cita. No llevan comillas, ¿listo? Y va a depender si es con énfasis en el autor o con énfasis en el texto. Si es con énfasis en el autor, es el que acabamos de ver ahorita. Y si es con énfasis en el texto, recuerden que simplemente después de la cita van todos los datos que se necesitan en cuanto a autor, año y página. ¿Listo? Esa es la forma de trabajar una cita textual larga con énfasis en el autor. Y no se olviden la sangría, ¿no? Que forma parte característica de este tipo de citas textuales largas. Bien, quizá hay una pregunta que me quieran hacer y que tiene que ver con, profe, ¿se puede trabajar citas textuales largas y cortas en un mismo texto?
Sí, la respuesta es sí. Puedes tú alternar, puedes tú trabajar sin ningún problema citas textuales cortas y largas en un proyecto, en un ensayo, en un informe, no hay ningún problema, en una tesis se pueden trabajar las dos citas textuales, tanto larga o corta, indistintamente, ¿no? Siempre y cuando cumpliendo las normas que te exigen estas dos citas, ¿no? Como características propias. Debes respetar sus propias normas y sus propias características al momento de trabajarlas. Sin embargo, puedes. No hay una norma que diga que no puedes, no debes. Se pueden usar las dos citas, tanto largas y cortas, en los textos que tú vayas a escribir o vayas a trabajar. ¿Ok? Bien, esas son las citas textuales entonces. Muy bien, hemos trabajado hoy las citas textuales de menos de 40 palabras, llamadas citas cortas, y citas de más de 40 palabras, llamadas citas largas. Pueden alternar las dos citas en un texto, no hay ningún problema. Ya pueden jugar con las dos citas al momento de argumentar o redactar tus textos. Recuerda que no es bajar información de internet o copiar de un texto tal cual la información completa y presentar tu información copiada y pegada. No, tiene que copiarse respetando la autoría de quien te estás prestando la información. Debes respetar su autoría, debes darle crédito a su autoría, ¿ya? Y recuerda que tú tienes que argumentar, tienes que presentar tus propios argumentos, tus propias palabras, y las citas solamente son un refuerzo a lo que tú estás argumentando o a lo que tú estás diciendo. Recuerda también que tus citas tienen que tener relación con lo que estás diciendo o argumentando, tienen que tener relación con tu tema. No puedes tú colocar cualquier cita que no tenga relación a tu tema. ¿Listo? Muy bien. Quizá otra pregunta que tengas es, ¿puedo trabajar solo con un libro para trabajar un ensayo, por ejemplo? Sí, no hay problema. Para trabajar un ensayo puedes basarte solo en un libro. Por ejemplo, si me vas a hablar de las relaciones prematrimoniales en los adolescentes, perfecto, puede servirte de un libro de psicología o de la Biblia, ¿no? Como base, como refuerzo. Puedes también servirte de textos de tipo científico que hablan sobre, ¿no? Que han hecho experimentos sobre estos temas. Puedes, no hay ningún problema. Listo, puede servirte de un artículo de periódico, puede servirte de un artículo en una revista, ¿ya? Puedes, no hay ningún problema, pero ya cuando trabajas textos más extensos como por ejemplo un proyecto, una tesis, ya un libro no es suficiente, una sola fuente no es suficiente, necesitas ya 3, 5, 10, 20 fuentes, ¿no? Dependiendo de la magnitud o de la longitud que pueda tener tu texto. Un proyecto es necesita información bastante extensa, entonces ahí vas a necesitar más fuentes bibliográficas, ¿ya? O más fuentes. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que el tema haya sido agradable para ti y espero que también sea de mucha utilidad. Que tengan excelentes días y conmigo será hasta una próxima entrega.